Continuamos con el curso del funcionamiento de la televisión en color. En concreto estamos hablando de la televisión en color digital. Hablemos de limitaciones y defectos entre los sistemas PAL y NTSC. A continuación expondremos algunos de los grandes defectos y limitaciones apreciables en los receptores de estos sistemas. Nos centraremos mayoritariamente en el PAL y NTSC, ya que son los más extendidos mundialmente, aunque estos defectos son generalizados. Las limitaciones y defectos que trataremos posteriormente son derivadas de las restricciones en frecuencia impuestas y por las diafotías producidas en el canal, debido a la sobresaturación de información que contiene. En definitiva, a lo que comentábamos al principio, restricciones del ancho de banda, codificación necesaria para la compatibilidad y a los defectos generales debidos a la adopción de las nuevas técnicas. Defectos debidos al ancho de banda y definición horizontal. La definición horizontal está fuertemente restringida, ya que, como se dijo al principio, el ancho de banda del nuevo sistema venía impuesto por las antiguas normas del canal de blanco y negro. También hicimos constar que no era demasiado apreciable, ya que en la señal de luminancia, por ejemplo, la mayor parte de la información venía contenida en las frecuencias inferiores a los 6 MHz. Esta disminución del ancho de banda se traduce en una pérdida de agudeza del sistema para diferenciar detalles finos de la imagen. Lo anteriormente dicho hace que el sistema sea excelente para radiodifundir servicios informativos, pero a la hora de visionar grandes panorámicas, fotografías, diapositivas, deja mucho que desear para el espectador que esté acostumbrado a las emociones de la resolución y agudeza del cinematógrafo. Hablemos de definición vertical y frecuencia espacial. La definición vertical se ve también impuesta por las antiguas normas de la televisión acromática. Al igual que con la definición horizontal, la vertical origina una pérdida de resolución incluso más considerable, ya que está completamente restringida a las 625 líneas del antiguo sistema a las que ya estábamos acostumbrados. Los detalles verticales finos son prácticamente nulos. El telespectador que esté acostumbrado a la resolución del cinematógrafo ve completamente disminuida su emoción ante la definición del mejor receptor PAL más avanzado, ya que incluso en este es apreciable el trazado de líneas desde una distancia considerable, 6 Hz aproximadamente. Un elemento que reduce aún más la definición vertical es el factor de entrelazado, que como sabemos descompone las 625 líneas de una imagen en dos campos. Este hecho, además de reducir la agudeza vertical, origina fenómenos espúreos tales como parpadeo de entre líneas, arrastre de líneas, aliasing vertical. Hablemos de ellos. El parpadeo de entre líneas. Este es producido en torno a una fina línea horizontal que no queda completamente integrada en la línea de un campo. El parpadeo de 25 Hz creado es muy molesto. Por ejemplo, los bordes de un campo de tenis. Del arrastre de líneas, diremos que este es creado en una imagen estática, con un gran número de líneas horizontales, y dentro de esta imagen rayada se crean unas sombras ascendentes o descendentes que dan la impresión de que la imagen se mueve, a pesar de ser estática. Por ejemplo, las persianas tras un locutor, una chaqueta príncipe de Gales vista a la distancia adecuada. Y del aliasing vertical diremos que este es otro fenómeno creado en una imagen con una sucesión de líneas horizontales muy juntas, las cuales no pueden ser discernidas por las líneas que conforman la imagen, dos campos. El resultado es una imagen emborronada con el brillo reducido. Y aparte de estos defectos, decir también que las macropantallas de proyección de la tecnología se ven enormemente restringidas por esa resolución vertical, ya que llegado cierto punto tropieza con la completa visibilidad de las líneas, las cuales adquieren un grosor considerable. Hablemos de defectos debidos a la codificación del color. A continuación, expondremos algunos de los defectos más apreciables en cualquier pantalla de un receptor actual debido al tipo de codificación empleado en general, la FBAS. Hablemos de diafotía entre los canales de crominancia. Este defecto es debido al completo solapamiento de los espectros de las señales U y V, que contienen la información de las diferencias de color.
Ya adujimos que el principio era análogo a la multiplexación en el tiempo, pero es realmente en frecuencia. La compartición del espectro por dos señales moduladas en la misma frecuencia con los espectros solapados origina el fenómeno de la diafotía. Esta consiste en demodular parte de la señal de un canal, aunque con niveles bajos, en el otro con la consiguiente mezcla de informaciones. Como ya sabemos, este defecto es bastante acentuado en los receptores de NTSC, donde la banda lateral superior de la señal se ve recortada, y esto originaba que parte de la información de este canal sea demodulada en el de la señal Q, con el consiguiente viraje de matiz. Solo decir que se produce más notablemente en los cambios bruscos de color, altas frecuencias. En el receptor PAL era mucho menos notable, debido a la alternancia de líneas, aunque se traduce en una desaturación del color, reducción de la amplitud de la subportadora. Se puede producir también por una mala sintonía, aunque en los dos sistemas se soluciona con el ajuste apropiado del receptor. Hablemos del cross color, otro fenómeno. Este fenómeno se produce por la mezcla de altas frecuencias de la señal de luminancia con la subportadora, señales de crominancia. Se puede apreciar en la chaqueta de Príncipe de Gales de un locutor y el efecto de corrimiento de color que se produce. El color observado se veía como a través de una gota de agua. Este defecto se minimizaba antaño limitando la señal de luminancia y a un pasabanda de 3 MHz. Actualmente se le corrige electrónicamente con la codificación de 1 Hz, comúnmente un filtro Peine. Hablemos de cross-luminancia o efecto borde. Análogo al caso anterior, este efecto se producía cuando las altas frecuencias de la banda lateral inferior de la señal de croma modulada entraban dentro del canal de la luminancia. Este, con colores muy saturados, hacía que se fuera más visible el cross-hatch pattern, lo que se traduce en una pérdida de los detalles verticales. Una línea vertical se vería con un cierto emborramiento en sus bordes. Y al igual que el efecto anterior, se minimiza con la nueva decodificación, aunque siempre es perceptible para el observador experto. Y es especialmente notable en los receptores monocromáticos, aunque hoy día esto no tiene importancia. Hablemos de defectos adquiridos al asumir la compatibilidad, defectos generales. Los defectos a los que aludimos en este apartado son los intrínsecos a la antigua norma. Ya estamos familiarizados con ellos, pero no por eso dejan de ser defectos. Además, incluimos en esta sección algunos de carácter técnico, como son las correcciones que sufren las señales diferencia de color y la corrección gamma. En cuanto a la relación de aspecto, diremos que aunque hace años la industria cinematográfica aceptó que la pantalla ancha era capaz de proporcionar mayores emociones, picovisuales, Cinemascope, Panavision, con relaciones de aspecto de 2:1 o más, la televisión actual se ve restringida al antiguo formato de la televisión blanco y negro de 4:3, también adoptado por la industria cinematográfica en sus comienzos. Los innumerables experimentos y estudios realizados por los laboratorios de la Nippon Hoso Kyokai, cadena de radiodifusión japonesa, demuestran que para la distancia a la que estamos habituados a ver la televisión, la relación de aspecto 5:3 es ya muy satisfactoria, aunque los norteamericanos están por la relación 16:9, que es la que ahora en realidad existe, que es apenas más ancha. De cualquier manera, el formato 4:3 quedaba anticuado respecto a las proporciones emotivas psicovisuales que proporciona un cinematógrafo Cinemascope. Y hablando del parpadeo de áreas extensas con luminancia alta, diremos que se han realizado estudios que demuestran que la frecuencia temporal mínima aumenta en proporción directa con el aumento de luminancia en la escena y con el movimiento en esta para proyecciones de gran extensión. Para ciertas escenas con luminancia elevada se hace notable un parpadeo de 25 Hz en objetos móviles para grandes extensiones de proyección, aunque el telespectador está completamente familiarizado con él. Este efecto se produce por la poca persistencia de la luz, alta luminosidad pero gran extensión, en la retina del ojo. Y no es corriente encontrar estas escenas con grandes áreas de luminancia alta y objetos móviles. El buen cámara o realizador sabe evitarlas. De cualquier manera, es un defecto asumido desde siempre. Asumida incluso en el cine con un parpadeo fugaz de 48 Hz
si la luminosidad es suficientemente alta. Decir solo que el sistema NTSC era más inmune en este fenómeno que el PAL. Y en cuanto al aliasing temporal, diremos que este defecto, al igual que el anterior, está ya completamente asumido por el telespectador, ya que nos es familiar incluso en el cine. ¿Quién no ha visto las ruedas de una carreta en las películas del oeste girando hacia atrás mientras la carreta va hacia adelante? Este fenómeno, al igual que el anterior, lo produce la baja frecuencia de muestreo temporal, 25 Hz en televisión y 24 Hz en cine. Se producen siempre que exista proximidad a la relación entera de la frecuencia de muestreo y la frecuencia de rotación del movimiento, estroboscopia. También la hemos podido apreciar en las hélices de un avión. El carácter técnico podemos citar la corrección gamma y las ponderaciones que sufren las señales diferencia de color moduladas, la KR 877 y la KB 493, necesarias para que los moduladores acepten la señal compuesta. También podemos considerar como defecto la modulación de banda lateral residual, que se emplea, ya que la inserción de la subportadora de color origina unas profundidades de modulación considerables a más de 2 MHz, las cuales no estaban previstas cuando se creó el sistema acromático. Esto origina ciertas distorsiones que se suavizan acentuando el valor de la portadora en la característica de IF antes de la detección. Hablemos de la evolución de los sistemas convencionales y las mejoras en la calidad de imagen. Con el paso del tiempo, y muy rápidamente, hicieron aparición los IC, circuitos integrados, que contenían en una sola pastilla funciones que antes eran propias de una placa entera: etapas de amplificación de frecuencia intermedia, detección síncrona, frecuencia intermedia para la señal de luminancia y de crominancia por separado. Esto permitía al sistema una mayor flexibilidad y fiabilidad. Poca deriva. En la década de los 70, y aprovechando esta tecnología, hace aparición unos sistemas de decodificación y codificación mucho más complejos que se apoyan directamente en las filosofías de los retardos y desfasajes en el tiempo. Nacen los codificadores decodificadores. Estos conseguían una calidad de imagen que sobrepasaba notablemente a lo de los sistemas antecesores. Eliminación del efecto Hanover, por integración electrónica, reducción de los efectos de Cross, pero no eliminaba los artefactos de imagen tradicionales, ese corrimiento de líneas y esos parpadeos. En los 80 hace aparición los circuitos integrados VLSI y con ellos la revolución en las telecomunicaciones, satélites, DBS, redes de fibras ópticas, CATV, que solo puntualiza que esta tecnología ha sido ya instalada en los equipos de radiodifusión, aunque los costos deben disminuir todavía notablemente para poderse integrar en los equipos de recepción. Hay unas mejoras llevadas a cabo en el receptor. Aparte de la limitación inherente al método de transmisión excesivamente corto ancho de banda, desde su creación hasta hoy día, los sistemas PAL, NTSC o uno cualquiera, las técnicas empleadas son extrapolables entre ellos, han implementado mejoras basadas principalmente en la posibilidad de integración de los nuevos diseños y en las capacidades del sistema que no podían ser explotadas por la imposible comercialización de los componentes utilizados. Por ejemplo, el PAL-D en los 70 o el agujero de Fukinuki. Y trataremos a continuación algunas de las mejoras más importantes que se consiguieron en los sistemas. En el PAL-D. Recordemos que el sistema PAL se diferenciaba en esencial de NTSC en que el primero conmutaba 180 grados la fase de la señal de subportadora V en líneas alternas. Esto permitía que si se producía un viraje de fase no mayor de 15 grados en la señal completa de crominancia, la alternancia de fases, según líneas consecutivas, presentaba en pantalla un color con un viraje positivo en la línea 1. Y un color complementario con signo negativo e igual desfasaje en la línea 2. La capacidad de integración del sistema psicovisual humano, retentividad de la retina, permitía que el cerebro promediase los colores con fase incorrecta y complementaria e integrase el color real transmitido. Recordemos que las líneas sucesivas en el tiempo están separadas en el espacio por una línea del siguiente campo. Si se efectúa la alternancia de fases, la fase de la subportadora en la imagen completa
es la siguiente para una imagen completa o dos campos. Y si el viraje de fases es mayor de 15 grados, el efecto de integrar psicológicamente dos líneas consecutivas con viraje complementario no resulta efectivo. Y en la pantalla se aprecian líneas horizontales ascendentes coloreadas con las medias positiva y negativa de los colores complementarios. El efecto es irritante y se le conoce como efecto Hanover o persiana veneciana. Hasta que el vidrio isopáustico no estuvo disponible a bajo costo para su comercialización, este era el defecto de imagen más notable en el sistema PAL. Recordemos que en el NTSC el viraje de fase lo ajustaba el técnico operando en la fase del oscilador local, lo que no era posible en PAL, debido a la sofisticación de la señal decodificadora. La disponibilidad de este vidrio permitió la fabricación de una línea de retardo con una precisión de 3 nanosegundos, precisión necesaria para crear el decodificador PAL-Delay. Este decodificador es el que se muestra en diagrama de bloques. Si hacemos un estudio detallado, comprobaremos que para una imagen estacionaria la salida del sumador es 2U, mientras que la del sustractor varía entre más 2 y menos 2, debido a la alternancia de fases de esta señal. Solo resta decir que se puede demostrar libros especializados en PAL que este decodificador presenta el matiz del color original transmitido, ya que la calibración de fases se realiza de manera electrónica y no psicológicamente como ocurría en el PAL Single. Esta variación de fase solo se traduce en una pérdida de saturación que evidentemente cuesta mucho de apreciar. Por ejemplo, un locutor apenas más moreno aunque sigue conservando el color carne. Esto no irrita el sistema visual humano, por lo que podemos considerar que el efecto Hanover queda abolido.